Mi nombre es Agopara Norian Villalobos, soy del grupo 607 y hoy voy a hablar de la identidad latinoamericana. La construcción de una cultura latinoamericana comienza en el momento en que la cultura española del siglo XVI se encuentra con las culturas indígenas en América. En este encuentro de culturas existe claramente un problema de asimetría de poder, ya que la cultura española poseía una base militar, económica y tecnológica más desarrollada. En cualquier encuentro asimétrico y conflictivo entre dos culturas, sea porque una invade y coloniza a la otra, sea porque a través de medios extensivos de comunicación y comercio entran en relación estrecha, surge la problemática de la identidad cultural. La pregunta por la identidad cultural no emerge normalmente en situaciones de relativo aislamiento, prosperidad y estabilidad. Para que la identidad llegue a ser una pregunta importante, parece requerirse un periodo de crisis e inestabilidad, una amenaza al modo de vida tradicional, especialmente si esto sucede en presencia de otras formas culturales. Hay al menos 4 periodos de crisis en la historia latinoamericana en los cuales la pregunta por la identidad adquiere importancia. Los primeros cuestionamientos acerca de la identidad ocurrieron durante los años críticos de la conquista y colonización. Ante el empuje español, los indios pierden su libertad y su sentido de identidad original, y una nueva matriz cultural empieza a formarse en la que las construcciones del indio como un otro inferior por parte de los españoles juegan un papel importante. Un segundo momento importante en que reemergen las preguntas sobre la identidad es la crisis de la independencia y el periodo de construcción de los estados nacionales a comienzos del siglo XIX. El impacto de la Ilustración y el pensamiento racionalista adquieren una enorme importancia en las nuevas definiciones. Un tercer periodo crítico aparece en América Latina entre 1914 y 1930, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Depresión del sistema capitalista mundial a fines de los años 20. La dominación oligárquica de los terratenientes latinoamericanos empieza a deteriorarse y las clases medias y obreras recientemente movilizadas comienzan a desafiar el orden establecido. Nuevas preguntas acerca de nuestra verdadera identidad emergen de este contexto. Un cuarto periodo de importancia puede detectarse alrededor de los años 70. El fracaso de los regímenes populistas, el progresivo estancamiento industrial y la creciente radicalización de las clases populares condujeron a una serie de golpes militares en varios países del Cono Sur. Esto suscita una vez más a nuevas preguntas sobre nuestra identidad. El proceso de independencia a comienzos del siglo XIX precipitó la primera crisis de este patrón cultural. La Ilustración francesa del siglo XVIII, el liberalismo británico y especialmente el positivismo derivado de Auguste Comte jugaron un papel ideológico muy importante en este proceso. Tanto como los criollos deseaban la libertad de comercio en Inglaterra y el resto de Europa, querían también la liberación cultural de la tutela de la Iglesia. Junto con el contrabando de bienes de consumo, los criollos recibían libros prohibidos con argumentos para apoyar su creciente alzamiento. Las guerras de la independencia se pelearon bajo la bandera teórica de la Ilustración. Su influencia condujo a las nuevas repúblicas a eliminar la esclavitud, a establecer la libertad educacional y religiosa. Surgieron nuevas formas de estratificación que no dependían de criterios raciales como hasta entonces. La racionalidad científica de la Europa del siglo XIX comenzó a influir en las clases dominantes latinoamericanas, así como en los intelectuales y académicos. Se pensaba que los nuevos criterios científicos eran la única esperanza de traer orden y progreso a las repúblicas emergentes. Así se constituyó un segundo polo de la cultura latinoamericana. Si el primer polo indoibérico estaba fuertemente influenciado por la religión y el racismo, el nuevo polo quería incorporar las nuevas ideas europeas de la razón y el liberalismo. A fines del siglo XIX, la influencia del positivismo y otras ideas iluministas estaban en su cenit. Estas posiciones frecuentemente sufrieron formas bastante radicales de autocrítica. Tendían a rechazar el legado cultural indoibérico resultado de 3 siglos de colonización y ponían sus esperanzas en que soluciones europeas o norteamericanas pudieran implementarse para compensar las inherentes deficiencias latinoamericanas. En muchos casos, la descripción de esas deficiencias tenían connotaciones claramente racistas. América Latina tenía que ser civilizada y sus rasgos culturales atrasados y bárbaros erradicados. Aun cuando las soluciones propuestas para modernizar América Latina no fueran tan radicales como estas, los autores influenciados por la Ilustración y el positivismo insistían que una educación pública masiva debía compensar las debilidades de la raza. Sarmiento preguntaba retóricamente, ¿qué puede hacer Sudamérica para lograr el destino próspero de Norteamérica? Y se contestaba de la típica manera ilustrada, instrucción, educación difundida en la masa de los habitantes para nivelarse a lo ya haciendo con otras razas europeas, compensando la sangre india con ideas modernas, terminando con la Edad Media.
En conclusión, hablar de filosofía latinoamericana es hacer referencia a una forma de pensamiento que abarca la visión de los pueblos prehispánicos, pasando por la experiencia de colonización y dominio, así como la aspiración a lograr una liberación e independencia total, no solo política o económica, sino también ideológica y cultural, entretejer una identidad propia de los pueblos de América Latina.